Ahí estamos. Bueno, hoy yo soy la suplente, no soy la titular. Soy la suplente, por eso es que tuvimos que dividir la clase, porque le di una clase más corta a los de primero y quería darles por lo menos una introducción a ustedes hoy para que no perdieran el día de hoy, para darles el material y todo. Rubén hoy no podía estar, lamentablemente, pide disculpas, pero bueno, dejó a la mejor que tiene, no, a la mejor que él tiene, no tiene otra, entonces no tiene opción, ¿vio? Bueno, entonces, nosotros, o conmigo, ustedes hoy vamos a empezar a introducirnos en el mundo de Pentateuco, del Pentateuco, ¿sí? Esa es la materia que nosotros vamos a hacer, o ustedes van a hacer, junto a Rubén. ¿Ustedes saben lo que significa Pentateuco? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Sí, eso es lo que son, exactamente. Em, La ley. cuando uno estudia, digamos, acerca del Pentateuco, lo que uno encuentra es que ese nombre quiere decir el libro que tiene 5 tomos. Penta significa 5. ¿Sí? Un pentágono tiene 5 lados. El Pentateuco son 5 tomos, ¿sí? Em, los judíos llamaban al Pentateuco la ley, ¿m? Y, o la ley de Moisés lo llamaban también, y era un libro que al que se le daba muchísima importancia porque tenía todos los fundamentos, y tiene, todos los fundamentos que Dios dio para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros estudiamos eh, todos los libros del Antiguo Testamento porque todos tienen elementos que nos ayudan a entender lo que Cristo vino a hacer acá a la tierra. Una cosa que me olvidé decirles es que como base el libro que ustedes van a tener y que yo ahora les voy a pasar el PDF porque está en PDF, pero si quizás alguno lo tiene, le recomiendo que lo saque de las telarañas, es el libro que se llama El Pentateuco de Pablo Hoff, Hoff, Pablo Hoff, ¿sí? Eh, yo no sé si Pablo Hoff es argentino, pero sí vivió muchos años en la Argentina. Entonces ustedes van a ver que cuando lean el libro, ustedes van a encontrar que es muy fácil de seguir porque tiene toda esa impronta argentina que nos ayuda verdaderamente a comprenderlo más, ¿no? Vieron que hay algunos libros que son más complicados para poder leer porque son traducciones, a veces son traducciones que no son tan bien hechas y que hacen que, bueno, que sea complicado después poder seguir el hilo. ¿M? Entonces, ese es el libro que vamos a usar, van a usar. Esperen, acá yo tengo el el enlace. Yo se los voy a mandar por el chat. No sé si lo van a poder copiar de ahí, pero igual se lo voy a mandar después para que lo tengan en PDF. ¿Sí? Así que bueno, esa es una primera. Y si no, lo buscan en internet y hay varios lugares a donde lo pueden encontrar. Este me pareció el que se leía más. Ah, es chileno el autor. Ok. Si yo no sabía si era chileno o argentino, sé que ha vivido muchos años en la Argentina. La verdad que no sabía que era chileno, Pablo Hoff. Pero está todo bien. También escribió varios libros. También escribió un libro sobre libros poéticos. Ha escrito unos cuantos libros sobre el Antiguo Testamento que son muy buenos. Y eso que son viejos.
que son libros bastante viejos, porque yo estudié con este libro, pero es un libro que tiene como todo el material que se necesita, el material, digamos, base, que se necesita para poder entender lo que es el Pentateuco. Eh, es muy posible que también cuando Rubén empiece con las clases, o continúe con las clases, quiero decir, lo que él haga, lo que él hace siempre, él tiene otro material u otros comentarios que él agrega como para darle mayor solidez a lo que él comparte con ustedes, ¿no? Pero digamos, este es el texto que a ustedes los va a acompañar durante este tiempo. Entonces, decíamos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿El primero? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Esos 5 libros. Tienen que saberlos, ¿sí? Si no lo saben todavía, los animo a que los aprendan, ¿no? Una de las cosas importantes de las cuales tenemos que hablar y que obviamente cuando uno habla de un libro, uno habla de su autor. Y la mayor parte, casi todos, salvo uno que hay algunas como hay complicaciones y diferencias, que es el libro de Hebreos, todos los libros tienen un autor y se sabe quién los escribió. ¿Ustedes saben quién es el autor del Pentateuco? Moisés. Moisés, muy bien, Moisés. ¿Cómo sabemos que es Moisés? Porque, bueno, se mencionan en algunas partes de estos libros que él los escribió, pero también hay otras citas bíblicas en otros libros de la Biblia que también nos dicen a nosotros que Moisés es el autor. Por ejemplo, ¿puede alguien leer Josué capítulo 1, versículos 7 y 8? Josué 1, versículos 7 y 8. Leo, Por favor. pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda. Y así también y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Correcto. Entonces, ¿cómo lo menciona a este libro? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué dice? ¿Qué es? Los libros de la ley. El libro de la ley dice, ¿eh? El libro de la ley, ¿y qué dice? Que mi siervo Moisés te mandó. Exactamente, que mi siervo Moisés te mandó. Muy bien. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dos. Leo, Sí, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. gracias, clarísimo. Esdras 3, 2.
Esdras 3:2. Dice así. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sataliel, y su hermano, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Gracias. Otra vez. Nehemías 8:1. Nehemías 8:1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bien, vamos al Nuevo Testamento. A ver, ¿qué dice Hechos 13:39? Hechos 13:39. Y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gracias. Hebreos 10:28. Hebreos 10:28. ¿Lo leo? Sí, Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, y siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. bien. Y ahora vamos a escuchar qué dijo Jesús sobre el Pentateuco en Juan 5:46. Juan 5:46. Porque ¿Leo? si creyeses, perdón, No, no, está bien. porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Bueno, creo que ahí ya lo tenemos como todo cubierto. Encontramos entonces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las mismas palabras de Jesús que Jesús cita a estos libros como el libro de la ley de Moisés, ¿sí? El libro de la ley está íntimamente relacionado con Moisés. Y esto tiene una razón. Ustedes saben que la vida de Moisés fue como una vida, uno podría decir, como de película, ¿no? Dividida en 3 porciones de aproximadamente 40 años cada uno. Sus primeros 40 años transcurrieron en uno de los imperios más grandes y más poderosos de la época, el imperio egipcio. Él estaba en la corte de Faraón, con lo cual él recibió toda la enseñanza y toda la sabiduría que tenían los egipcios. Recuerden ustedes que los egipcios son conocidos por la construcción de las pirámides, por su tratamiento con las momias, por su escritura también. Entonces era un pueblo que estaba muy bien preparado y Moisés durante 40 años fue preparado dentro de esa cultura, ¿no? Entonces nos dice el libro de los Hechos que él tenía toda la sabiduría de los egipcios y que él era, más allá que él creyera que no, poderoso en sus palabras y en sus obras. Después él tuvo 40
años como de silencio, ¿no? Donde él tiene que huir de Egipto, pero donde Dios continuó, perdón, tratando con él y enseñándole los rudimentos de la vida en el desierto, porque los próximos 40 años él iba a estar en el desierto, ya no solo con su familia y sus animales, sino que iba a tener detrás de él 1 millón de hombres, dice la Biblia, ¿no? Más o menos se calculan entre 3 millones y medio de personas a las cuales iba a guiar por el desierto. Entonces, esto nos da también mucha información que tiene que ver con no solamente que estaba capacitado para escribir, sino que en algunas de estas historias él fue el testigo ocular. Es decir, uno puede pensar, bueno, si escribió el Éxodo, y sí es porque estuvo ahí. Pero entonces tenemos un pequeño problema, porque ¿cómo escribió el Génesis si él no estuvo en el momento del Génesis? Bueno, ustedes saben que hasta que se fue desarrollando la palabra escrita, ¿cómo se transmitía la historia? De boca a ¿Saben? boca. Exactamente, de boca en boca. Por eso es que uno a veces tiene diferentes historias que aparecen en distintas culturas, pero que son historias que son parecidas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ocurre esto justamente porque al pasarse de boca en boca, lo que ocurre es que a veces puede llegar a haber, gracias, algún tipo de cambio, de modificación dentro de esa historia, porque cada uno le pone su propia impronta. Ahora, hay muchos eruditos de la Biblia que dicen que como Moisés tuvo tanto tiempo cuando él estuvo viajando con el pueblo de Israel en el desierto, que tuvo la oportunidad de hacer como una gran compilación de todo aquello que la gente recordaba que algún ancestro le hubiera dicho. Y que, bueno, tuvo tiempo de meditar, de seguramente orar al Señor y de escribir aquello que Dios lo inspiró para escribir, porque por supuesto, a pesar que estamos hablando que esto debe haber sido algún tipo de tradición oral, de ninguna manera nosotros vamos a contradecir lo que aprendimos en la primera teología, que es la teología de la Biblia o la bibliología. Es decir, nosotros entendemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y que Dios ha inspirado a los distintos autores para escribirla. En el caso de Moisés, se supone que una de las maneras a través de las cuales esa información llegó a quedar plasmada en estos 5 tomos tiene que ver con ese traspaso de las historias junto con la obra del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto que también nosotros tenemos que entender que hay distintos estudiosos de la Biblia y vamos a encontrar como a medida que ustedes vayan leyendo y a medida que ustedes vayan estudiando van a encontrar que bueno, que hay personas que ponen en duda que el Pentateuco haya sido escrito por Moisés o que hay algunos que dicen que quizás el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que fue escrito por Esdras, 400 años aproximadamente antes de la llegada de Cristo. Ahora, hay otros autores que dicen, no, momentito, Moisés sí lo escribió, pero
seguramente que él se basó no solamente en tradición oral, sino que también se basó en la tradición escrita. Esas son todas suposiciones que tienen algún sustento en base a lo que estos distintos eruditos han encontrado. Eso a mí no me quita el sueño, porque el autor del Pentateuco fue inspirado por Dios para escribir esos libros, porque esa ley tenía que quedar plasmada para que todo hombre y toda mujer entendiera que iba a venir un Mesías a salvar al mundo del pecado en el cual vivía. Entonces, volviendo a Moisés, Moisés era un hombre preparado. Y era un hombre preparado en las artes, en las letras, seguramente también en la parte verbal, porque él tenía que comunicarse con la gente que estaba en el palacio. Otra vez, ¿no? Como a veces encontramos esa contradicción, que quizás Dios dice que estamos listos para hacer determinada cosa, pero nosotros lo negamos, ¿no? Pensando un poco en la historia de Moisés, cuando Dios lo llama en la zarza ardiente para servirle, no puedo, yo no puedo hablar bien. Y entonces ahí es donde Dios trae a Aarón para ayudarlo, ¿no? De todas maneras, lo que nosotros sabemos es que las escrituras están, que el texto está, que el texto ha sido inspirado por Dios, y que una de las cosas que nosotros podemos decir es que es posible que en los relatos que tenemos nosotros no sean del todo precisos, pero por una cuestión de tiempo que ha pasado, ¿no? Y de los materiales que se usaban para escribir todos estos escritos, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos y lo que sí vemos es que habla, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, que seguramente ustedes lo leyeron, está el nombre de aquella persona que compra a José. ¿Se acuerdan cómo se llama? Potifar. Potifar, exactamente. Potifar significa regalo del dios Ra. ¿Quién es el dios Ra? El dios del sol. ¿Sí? Y ustedes saben que una de las deidades de los egipcios, la más importante, era el dios Sol. Para ellos era la más importante. En otros pasajes que nosotros leemos en Génesis, también se encuentran otras palabras que denotan justamente el conocimiento que tenía la persona de Egipto, volviendo otra vez como a probar que Moisés tranquilamente podría ser el autor, ¿no? Y además, otra de las cosas que podemos decir sobre esto es que, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben un poco acerca del Pentateuco, pero ¿escucharon alguna vez hablar del tabernáculo o tienda de reunión? ¿Sí? Bueno, cuando uno analiza las referencias que hay
del tabernáculo y de los materiales que se utilizaron para construir el tabernáculo, tal como Dios le pidió a Moisés que lo hiciera, lo que encontramos es que eran productos que se podían encontrar en el lugar a donde el pueblo peregrinó, que es la península del Sinaí, ¿no? Y menciona diferentes animales que eran propios de esa zona, ¿no? Ahora, otra cosa que también nosotros podemos decir es que cuando uno lee estos libros y cuando uno los analiza en profundidad, lo que uno se da cuenta es que la persona que los escribió no entró a la tierra prometida. Y ustedes seguramente se acuerdan, espero, si no se los digo, que aunque Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, y era una de las excepciones para entrar a la tierra prometida, al final él no entró. Y él no entró por una cuestión de desobediencia, pero una desobediencia que tenía que ver con alguien que conocía a Dios muy, pero muy bien. Entonces, había ciertas cosas que no se podían dejar pasar, ¿no? Más uno sabe, más se le va a demandar, dice las Escrituras. Entonces, esto fue lo que pasó con Moisés, ¿no? También tenemos a la ciencia de la arqueología, que también nos ayuda a probar que algunas de las historias que nosotros leemos en el Génesis realmente ocurrieron y que son históricos. Una de las cosas que se encuentra es que habla acerca de Sodoma. En Génesis 14 se habla acerca de la toma de Sodoma. Y lo que encontramos es que los arqueólogos han encontrado la ubicación de Sodoma tal como se relata en las Escrituras y tal como se lo menciona. ¿Por qué? Porque otra cosa que probablemente ustedes recuerden de geografía es que muchos de estos grupos de personas comenzaron a vivir en espacios a donde había dos cosas fundamentales. En realidad, una primero, que era un río, ¿sí? Muchas de las veces se construía cerca de un río porque el río tiene agua que se puede beber, o agua dulce, como se le llama. Además, proveía protección para la ciudad que se había construido ahí. Y la otra cosa que tuvo una influencia muy grande y que tiene que ver con los ríos son las rutas comerciales. Ustedes saben que las rutas comerciales no empezaron ahora cuando tenemos barcos, aviones, camiones y demás. Las rutas comerciales existen desde tiempos inmemoriales y desde que los hombres decidieron viajar a distintos lugares y traían bienes de un lugar para intercambiarlos por los bienes que ellos necesitaban. Entonces, esas rutas y esos caminos que había hacían que todo el mundo fuera por el mismo lugar. Entonces, al ir por el mismo lugar, eran caminos que se conocían y eran rutas que, les voy a decir, no solamente tomaban los que comerciaban, sino también los invasores, porque eran rutas que ya se conocían, que eran espacios en los cuales se podía caminar muy bien. Y en general, cuando
los mercaderes salían en lo que se llamaba una caravana, es decir, muchas personas una tras de la otra, para que de esa manera el grupo fuese protegido, ¿no? De alguna manera, ¿no? O hubiese más posibilidad que más sobrevivieran en caso de algún ataque, ¿no? Además, hay un arqueólogo que nos ayuda mucho a entender esto, que se llamó Albright, y que también nos habla acerca de los lugares a donde vivieron los primeros patriarcas, ¿no? Es decir, los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Y lo que los arqueólogos han encontrado son tablas de arcilla, porque en aquella época no había libros, se escribían... Pastora, Sí, discúlpeme que la moleste. ¿Cómo dijo el arqueólogo? ¿Cómo te llamaba? Albright. Esperen que se los Ah, escribo. Igualmente lo van a encontrar en el libro, pero miren, se los escribo. Esperen. Albright. Ahí está. Ahí se los escribo. ¿Sí? Entonces, como les decía entonces, Albright encuentra estas tablas de arcilla, y en las tablas de arcilla se escribía con elementos puntudos que le daban a la letra forma de cuña, porque se escribía como con una cuña. Esa primera escritura que se encuentra en la zona del río Tigris y del río Éufrates se llama escritura cuneiforme. Y encontramos entonces en esas tabletas muchas de las costumbres que después vimos reflejadas, por ejemplo, en la historia de Abraham. Se encontró una tableta donde dice que era costumbre y era la ley de esa época que si una mujer no le podía dar hijos a su esposo, lo que se podía hacer es que el esposo se casara con una esclava para que pudieran tener hijos y de esa manera continuar con la descendencia, ¿no? Tal como lo que pasó con Abraham y Sara, ¿no? También hay nombres que aparecen en algunas de estas tablas que son muy parecidas a los nombres que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? Nombres como Abraham, nombres como, espérense, me olvidó el otro, como Benjamín, como Nacor, y que nos ayudan a nosotros a entender que el Génesis no es una historia inocente para tratar de convencernos que Dios creó al mundo de esa manera, sino que en realidad es un libro que tiene un sustento histórico, arqueológico y después bíblico también, que nos enseña cosas y que nos muestra cosas que tienen que ver con una realidad de ese momento, pero también con el futuro, ¿no? Otra cosa también que nosotros vemos cuando nosotros leemos la historia de Abraham, es que también que cuando él llega a la tierra prometida no es que estaba totalmente vacía, había ciudades-estado, había cultura, ¿no? Y había distintos grupos de distintas civilizaciones, estaba Babilonia, estaba el Imperio Asirio, estaban los egipcios, estaban los hititas, y que estas civilizaciones también contribuyeron al conocimiento que después tuvo Abraham para poder salir de Ur y para poder llegar a la tierra prometida. Por otro lado, también cuando
Nosotros hablamos, por ejemplo, del lugar a donde se emplazó, por ejemplo, el jardín del Edén. Lo que nosotros sabemos es que había grupos de personas que vivían ahí y que se habían desarrollado bastante importantemente. Nos dicen los estudiosos que es muy probable que para cuando Abraham llegara a Egipto, que él se encontrara con las pirámides, que eran obviamente muy jóvenes, pero de todas maneras bastante viejas, porque ya tenían como 500 años, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos acerca de estas primeras civilizaciones y de estos primeros grupos de los cuales también se hace referencia en el Pentateuco, todos habitaban la zona más fértil, que era la zona de la media luna fértil. Y ustedes recuerdan seguramente que la zona de la media luna fértil en la parte de Asia se la llamaba ¿cómo? Igual que un área de Argentina. Mesopotamia, Litoral. ¿se acuerdan de la Mesopotamia? Porque Mesopotamia significa Entre Ríos. Por eso nuestra Mesopotamia se llama así. Y entonces, esa zona fue una zona muy rica, con muchas ciudades, con estas ciudades-estado, que son ciudades que algunas de ellas son mencionadas en la Biblia y a las cuales llegaron Moisés o Moisés, digamos más en la parte de Egipto, pero en la parte de la media luna fértil, en la parte de Asia, Abraham, Isaac, Jacob, pasaron por esos lugares, ¿no? Y después también pensar que la parte geográfica, digamos, final de la cual tenemos que hablar sí o sí, es la parte de Israel en sí misma, que en el principio de los tiempos se la llamaba la tierra de Canaán. Y fíjense ustedes qué pequeña será, que es más pequeña que Uruguay. Tiene más o menos 1/7 de la superficie de Uruguay. Imagínense de la superficie argentina, ¿no? Y además, otra cosa interesante, que a veces no es el tamaño, pero a veces es el poder y la carga política y la carga histórica y la carga espiritual que tiene. ¿Qué pasó esta semana en esa tierra de Canaán que ahora se llama Israel? Bueno, hubo entrega de civiles que habían sido secuestrados. Después, ¿a dónde viajaron? A otro lugar importante, a Egipto, a firmar ese acuerdo de paz, ¿no? Y viajaron personalidades sumamente importantes y que tienen un gran peso político para solucionar un problema en un lugar tan pequeño. ¿Por qué? Porque no es un lugar tan pequeño, porque es un lugar que es la tierra que Dios prometió para Abraham y todos sus descendientes, y porque además ese fue el lugar determinante del cual nosotros comenzamos a leer muchas historias en nuestro futuro bíblico acá en esta materia. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de un territorio que quizás en extensión no es muy grande, pero donde sí se concentra
la mayor parte de las historias de las cuales ustedes van a estudiar en la materia Pentateuco. Así que bueno, yo voy a terminar acá, porque no le quiero quitar protagonismo al profe verdadero. Lo que sí quiero pedirles dos cosas. Tienen dos deberes. El primer deber, tienen que leer Génesis del 1 al, ya les digo, me parece que es del 1 al 7, ¿no? La historia de... a ver, de Noé, hasta Noé. A ver si es 7. Sí. Entonces lean Génesis del 1 al 7 de la Biblia online, de la Biblia en el teléfono o de la Biblia. Y después, cuando tengan acceso al libro, deberían leer, por favor, hasta la página que tenga que ver con eso, que era la... Acá estamos. 20. A ver, ya les digo, ¿eh? No. Esperen. Es más adelante. Acá está. La página... hasta la página 43 del libro. 43 del libro, que tienen los numeritos arriba en las hojas, ¿sí? Si ustedes lo buscan al costado donde tienen, vieron que cuando hay PDFs al costado ustedes tienen las imágenes de las páginas que están leyendo, pues ustedes van a ver que son dos imágenes. Esperen, ahí se los comparto para que lo vean. ¿Lo ven? Entonces, el número está acá arriba. A ver. ¿Ven? 42 está acá y 43 está acá, ¿sí? Entonces, en realidad, ustedes deberían leer hasta acá, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, acá es hasta la página 22. ¿Pero por qué? Y porque acá hay 2 por hoja, ¿sí? Así que ustedes decidan cómo lo quieren leer. Otra sugerencia les hago. Van a ver que después de cada tema hay preguntas. Sugerencia, miren las preguntas y traten de contestarlas oralmente, no por escrito, pero traten de contestarlas oralmente. Son preguntas sencillas que van a poder recopilar los hechos, no tanto a interpretar, pero sí a poder recordar los hechos. ¿Por qué? Porque hay mucho material en el Pentateuco. Entonces, estudiando un poquito estas preguntas y tratando de contestarlas, los va a ayudar a ustedes también a retener la historia. ¿Estamos?